Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y dolor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, diremos del gran vencedor. Amén. ¿Cómo están? Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo fraternal. Estamos entonando algunas alabanzas, así que bueno, pues no se te olvide de compartir este enlace, ya que pues queremos que muchas personas puedan escuchar estas alabanzas y cantar con nosotros, ¿por qué no? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. A continuación vamos a entonar el canto número 123 aquí en los himnarios de cantos espirituales, que se titula En la cruz, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. En la cruz, si lo tenemos, cantemos. Medio el pecado fui a Jesús, mostré mi dolor, bebido errante vi su luz, me dijo su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, manual consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue aquí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. En la cruz, yo primero vi la luz. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Así que somos felices cuando estamos con nuestro Señor Jesucristo y cuando Jesús mora en nuestras vidas. Vamos a entonar otra alabanza. Será esta alabanza que se titula Oh ven sin tardar, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Oh ven sin tardar. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar, acepta Jesús, y salvo serás.
Jesús recibe al pecador, que quiera en su alma unir. Ya no desprecien más su amor, y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús, y salvo serás. Amén. Ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Vamos a entonar esta otra alabanza que nos habla acerca de predicar el evangelio, sembrar siempre la palabra de verdad y dejar que pues el crecimiento lo dé nuestro Dios. La siembra, una alabanza clásica, pero pues de mucho mensaje, que si realmente ponemos atención a las palabras, realmente somos edificados. Debemos de cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. La siembra. Sois en mí. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. sembraré, Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, sembraré la simiente preciosa. Vamos a entonar una última alabanza antes de pasar a la palabra de nuestro Dios, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar por ahí la alabanza que se titula Las promesas de Jesús. La palabra de nuestro Dios nos dice que las promesas de nuestro Señor Jesucristo son grandes y son fieles. Esta alabanza nos dice que esas promesas de nuestro Señor Jesucristo son apoyo poderoso de nuestra fe. Vamos a entonarlo para la honra y la gloria de nuestro Dios y también para animarnos los unos a los otros. Gracias por conectarte a este devocional bíblico de miércoles. Las promesas de Jesús. Son en mí, Loreto. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podemos sobre mal. Grandes son las promesas
promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, grandes son. En ellas para siempre confiaré. Amén. Le damos gracias a Noemí, Juanito en la primera voz, a mi esposa Laura en el alto, y muchísimas gracias por apoyarnos y ayudarnos en estas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Dios, y bueno, su servidor en el bajo. Vamos entonces a entrar de lleno al estudio de la palabra de nuestro Dios por algunos minutos. Permítanme nada más conectar el micrófono para que ya no se escuche tanto eco. Permítame un segundito. Muy bien, bueno, pues al parecer ahí está conectado el micrófono. Si nos pudieran decir aquí en el chat si nos pueden o si me pueden escuchar bien, y así asegurar de que el micrófono esté funcionando correctamente, se los agradecería bastante. Bien, pues le seguimos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se están conectando en esta tarde para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios y de esta manera ser edificados por la misma. En esta hora quisiera iniciar leyendo un pasaje de la Escritura de lo que acabamos de hacer, estas alabanzas que son de gran ánimo para todos y cada uno de nosotros, pero principalmente para la honra y la gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo capítulo 100, versículo del 1 hasta el 5, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Dice: Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén y amén. Salmo capítulo 100, versículos del 1 al 5. Y es precisamente lo que acabamos de hacer con estas alabanzas que acabamos de entonar para la honra y la gloria de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonando alabanzas, como siempre lo he dicho yo, cada alabanza que entonamos y le ponemos la debida atención a las palabras es como si fuera un pequeño sermón, es un mensaje que nos anima y nos motiva a seguir teniendo esa fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a la clase bíblica en esta tarde. Les continuamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se están conectando, recordándoles que por favor nos pueden dejar sus comentarios, por favor, para verificar que el video se esté viendo correctamente y que el audio pueda estar escuchándose bien de la misma manera. Si nos pudieran poner en el chat por ahí, el sonido se escucha bien y el video se mira bien, se los agradeceríamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, el apóstol Juan, el apóstol del amor, escribió estos versículos, esta escritura, inspirado por el Espíritu Santo.
Y lo primero que dice el apóstol Juan, nos dice que nosotros, todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos confesado con nuestros labios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nos hemos bautizado para perdón de pecados. Dice la palabra de nuestro Dios que somos hijos de Dios. Pero después el apóstol Juan reconoce algo que es una realidad. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Así que, mis amados hermanos, lo primero que dice el apóstol Juan en esta escritura es de que todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, todos los que hemos creído en Él, los que nos hemos bautizado para perdón de pecados, somos hijos de Dios. Pero una realidad es de que el mundo, las personas que no conocen a nuestro Dios, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues no nos van a conocer tampoco a nosotros en el sentido de que no nos van a aceptar. A veces nuestra manera de actuar se les hace raro que nosotros no tengamos diferentes vicios, diferente manera de hablar. Inclusive esto es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que a las personas que están allá en el mundo les parece extraño que nosotros no corramos con el mismo desenfreno. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pedro, hablando precisamente de esto, dice la palabra de nuestro Dios. A estos, o sea, a todos aquellos que están en el mundo, que rechazan a Jesucristo, que no conocen a Dios y no quieren, no desean conocer a Dios, dice el apóstol Pedro, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pedro no oculta una realidad que también nos dice el apóstol Juan. Nos dice que nosotros como hijos e hijas de Dios, no nos debe de parecer extraño que las personas allá en el mundo, las personas que no quieren tener nada que ver con nuestro Dios, muchas veces hasta nos miran de una manera extraña, nos miran de una manera negativa. He escuchado hasta comentarios. Por ejemplo, a mi papá me acuerdo cuando ellos se convirtieron, le decían pues de sus amigos que ya era chivo prieto, ¿verdad? Porque ya no era de la misma creencia que ellos. Y bueno, por mucho que uno se trate de comportar lo mejor que pueda, uno no está buscando la aprobación de las personas. Uno no busca la aprobación del mundo, de la sociedad. Uno busca, como hijos de Dios, la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y es ahí en donde queremos enfocarnos por algunos minutos en esta clase bíblica. Regresemos a 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 en adelante. Y el apóstol Juan nos sigue diciendo, me encanta cómo Juan habla, ¿verdad? Dice, amados. Y eso es lo que como hermanos y hermanas en Cristo somos. Somos familia espiritual. Somos una familia y nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos de vernos como lo que somos, una gran familia espiritual, en donde si allá en el mundo no nos comprenden, si allá en el mundo nos desprecian, si allá en el mundo nos dicen cosas negativas, en la iglesia, en la familia espiritual, debemos de animarnos los unos a los otros. Por eso iniciamos esta transmisión entonando alabanzas a nuestro Dios. Número 1, para la honra y gloria de nuestro Dios, pero número 2, para animarnos, motivarnos los unos a los otros. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Les animamos a que puedan compartir este enlace para que más personas puedan escuchar el mensaje de nuestro Dios. Seguimos leyendo en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Ya leímos el versículo 1, estamos empezando a leer el versículo 2. Y dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan también acepta una realidad. Todavía no se ha manifestado, mis amados hermanos, lo que hemos de ser. No sé ustedes si alguna vez se han preguntado, bueno, pero cuando estemos allá en el cielo, cuando estemos en las moradas celestiales, ¿cómo va a ser allá? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues podríamos decir en términos terrestres, en términos del mundo, ¿qué vamos a estar haciendo todo el día, verdad allá? ¿Vamos a estar alabando a nuestro Dios siempre? ¿O como lo hacemos aquí en la tierra, a lo mejor algunas horas y después vamos a hacer otras actividades que nuestro Dios nos va a encomendar? No sabemos. Algo que me fascina y me gusta mucho del apóstol Juan, que escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, es de que él mismo reconoce que todavía no se ha manifestado. A él no se le había eh, dicho por inspiración del Espíritu Santo, no se le había manifestado a él aún que tenía el Espíritu de nuestro Dios en ese sentido, lo que hemos de ser. ¿A dónde exactamente es donde vamos a estar? Sabemos todos que la Biblia habla de tres cielos, del tercer cielo, que es en donde mora nuestro Dios, es en donde mora la Trinidad, los ángeles y bueno, pues en donde vamos a morar todos. Sin embargo, no estamos seguros qué vamos a estar haciendo exactamente, cómo va a ser allá. Sin embargo, el versículo 2 en la segunda parte nos dice el apóstol Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mis amados hermanos, esto es suficiente. Déjame decirte que aquí en la tierra no tenemos todas las respuestas. Tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando nuestro Dios se manifieste, dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el versículo 3, el apóstol Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tú y yo tenemos esta esperanza en Él. Gloria a Dios por ello. Gracias a Dios que tenemos esta esperanza en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que aquí está hablando acerca de la santificación. Sabemos que en la palabra de nuestro Dios se hablan por lo menos de tres cosas diferentes. Una es la justificación, que es lo mismo que redención, y después se habla de la santificación, que es en donde es cumplir los mandamientos de nuestro Dios para irnos santificando poco a poco para su gloria, para su honra. Dice la palabra de nuestro Dios Jesucristo dijo que debemos de hacer buenas obras, ¿verdad? No para ser salvos, porque la palabra de nuestro Dios es muy clara al respecto. No es para ser salvos que hacemos buenas obras, sino porque ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es de que hacemos buenas obras, es de que nos santificamos más y más. Número uno, para la honra y la gloria de nuestro Dios, pero también número dos, algo que es súper importante, entendiendo que todos los mandamientos de nuestro Dios son para nuestro propio bien. Así que entre más nos santificamos, entre más hacemos la voluntad de Dios, entre más nos esforzamos por cumplir los mandamientos de nuestro Dios, más vamos a crecer espiritualmente como personas aquí en la tierra. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo mismo dijo estas palabras cuando estaba hablando acerca de que Él es nuestro buen pastor y nuestro único pastor. Jesucristo dijo en Juan 10:10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Bueno, pues Satanás es el ladrón que quiere robar la salvación, ¿verdad? Nos quiere llevar al lago de fuego.
Él quiere robar nuestra alma. Pero no solamente eso. El ladrón dice que viene, Satanás ha venido para robarnos, hurtar, no nada más nuestra alma, sino que también él desea, Satanás desea que vivamos una vida derrotados aquí en la tierra. Él desea robarnos la salvación en Cristo Jesús. Él desea robarnos la paz. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy? Yo no les doy la paz como el mundo la da. Y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere robarnos la paz, robarnos el gozo también. Tenemos un grande gozo cuando aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, pero también tenemos ese grande gozo cuando hacemos los mandamientos de nuestro Dios. Inclusive nosotros lo cantamos cada reunión en la iglesia. Cuando nosotros cantamos, por ejemplo, la alabanza que se titula Cuando andemos con Dios, el coro dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, en otras palabras, si queremos ser felices, debemos obedecer. ¿A qué? A nuestro Dios, a los mandamientos que Él nos da a través de Jesucristo, y de esa manera es como vamos a tener ese gozo, es como vamos a tener esa felicidad. También en el canto 89, siempre cantamos, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Amén, gloria a nuestro Dios. Y su paz, que ya gozando estoy, fíjense, tenemos esa paz en Cristo Jesús, por siempre durará. Amén. Esa paz que Cristo nos da no es una paz que se va, es una paz que permanece porque confiamos en Él. Regresando entonces al estudio y a la clase bíblica de esta tarde, nos damos cuenta que vamos a tener más preguntas que respuestas aquí en esta tierra. Y todas las respuestas que tenemos nosotros a veces no entendemos por las situaciones por las que pasamos. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Padre Santo, ayúdame a entender y a comprender por esta dificultad, esta ansiedad, esta tristeza, esta situación trágica que estoy pasando. Y hermanos, a veces vamos a tener respuestas de Dios, pero otras veces no vamos a tener una respuesta que vamos a entender en ese sentido. Sin embargo, déjame decirte que es algo que la palabra de Dios nos habla en su palabra, que hay misterios que solamente Dios los conoce. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Aún en el Antiguo Testamento ya nos dice esto la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen, dice aquí, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, aquí el escritor de Deuteronomio nos dice un hecho, nos dice algo, una verdad que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Nos dice que efectivamente hay cosas secretas que únicamente, que exclusivamente le pertenecen a nuestro Dios. Así que muchas veces nosotros nos quebramos la cabeza en tratar de entender y tenemos hasta a veces ansiedad, no podemos dormir, a veces hasta nos podemos hasta enfermar físicamente porque queremos saber las cosas secretas que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Así que no es nuestro trabajo, no es nuestra labor, no es nuestro lugar conocer las cosas secretas que solamente, dice la palabra de nuestro Dios, pertenecen a Jehová. Sin embargo, las cosas reveladas, así como el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 2, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay cosas que no se van a manifestar porque son cosas secretas de parte de nuestro Dios, pero las que sí se han revelado y esas cosas que se han revelado la encontramos
en la palabra de nuestro Dios. Aquí es donde nuestro Dios nos habla hoy en nuestros días, a través de su palabra, a través de Jesucristo, en su palabra, lo que Él ha revelado, lo que Él nos ha dicho en su palabra. Dice aquí en Deuteronomio 29:29, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense nada más. Generalmente nosotros como seres humanos nos preocupamos tanto por querer entender lo que quizás nunca Dios nos va a revelar y no nos ocupamos por las cosas reveladas en la palabra de nuestro Dios para ponerlas por obra. ¿Sí me explico? Deberíamos de no preocuparnos por las cosas que Dios, en su gran e infinita sabiduría, no nos va a revelar esas cosas, porque ya leímos en Deuteronomio 29:29 que hay cosas que únicamente pertenecen a nuestro Dios, pero lo que sí debemos de hacer es ocuparnos, no preocuparnos, pero ocuparnos en las cosas reveladas, en cumplir todas las palabras de esta ley, como nos dice su palabra. Y no solamente nosotros, sino enseñárselas a nuestros hijos, estudiar juntos con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestra familia, la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me explico? Ocuparnos por las cosas que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Déjame decirte que hoy en nuestros días ya no tenemos excusa para no leer o escuchar la palabra de nuestro Dios. Tenemos todo a nuestra disposición, estimado oyente, ya que tenemos la palabra de nuestro Dios no solamente en un lenguaje. La palabra de nuestro Dios la tenemos traducida en muchísimos lenguajes, y no solamente en muchos lenguajes, sino que aún en el mismo lenguaje, por ejemplo en español, en inglés y en muchos otros, tenemos diferentes versiones aún de la palabra de nuestro Dios. Entonces, no hay excusa para no leer, escudriñar lo que sí ha sido revelado de parte de nuestro Dios en su palabra. Aún el día de hoy, con la tecnología, miren lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos aquí en el celular o en la tablet o en la computadora donde nos esté viendo. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo el evangelio de nuestro Dios. Así que no hay excusa para no leer, no estudiar, para no meditar en la palabra de nuestro Dios. Aún en los celulares, en las aplicaciones, si tú bajas la aplicación de la Biblia, aún hay la función en donde tú le pones play y mientras estás manejando en el tráfico, a veces nosotros cuando hay tráfico nos desesperamos y nos ponemos ahí un poco enojados, pero ¿por qué no aprovechas que estás atrapado en el tráfico o que estás manejando para ponerle play en la aplicación en tu celular y escuchar la bendita palabra de nuestro Dios? Y cuando sepas la palabra de Dios, entonces vas a poder ponerla por obra en tu vida diaria y va a ser bendición para ti, para tus hijos, como ya leímos, para tu familia y para todos los que te rodean. Bien, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios ahí. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 2, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense nada más lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de multiplicar el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a
multiplicar, no nada más sumar, sino multiplicar el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que tú y yo vamos a multiplicar el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es estudiando su palabra, estudiando la Biblia, la bendita palabra de nuestro Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que la palabra de nuestro Dios nos dice que aun cuando no tenemos todas las respuestas a todas nuestras preguntas que tengamos, como ya dijimos, a veces no entendemos el por qué pasamos por diferentes pruebas, a veces tragedias, enfermedades, dificultades. Lo que sí tenemos son todas las respuestas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, en la palabra de nuestro Dios tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa, para tener la salvación de nuestras almas. Dios, en su divino poder, en su infinita misericordia y en su infinito conocimiento, nos dejó en su palabra, en la Biblia, todo lo concerniente a la salvación de nuestras almas y a cómo poder vivir una vida plena, como Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que no hay excusa para no tener una vida abundante espiritualmente hablando en Cristo Jesús. Y déjame decirte que cuando tú tienes una vida abundante espiritualmente, las cosas materiales, a veces vamos a pasar por dificultades, a veces vamos a pasar por tragedias o por cosas muy difíciles, pero si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y estamos llenos del conocimiento de nuestro Dios, vamos a poder soportar todas esas dificultades que lleguen a pasar en nuestra vida. Es por eso que es muy importante el estudiar, el meditar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estábamos entonando una alabanza que estoy seguro que muchos de los que nos están sintonizando la conocemos. Es la alabanza que se titula Dame la fe de mi Jesús. Una alabanza hermosísima. Pero fíjense lo que dijo, lo que escribió el autor de este himno. Dice, es una petición, es una oración a nuestro Dios. Dice, dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Así es, eso es lo que le debemos de pedir constantemente a nuestro Dios, que nos dé esa clase de fe que aún al afligido por dificultades, por enfermedades, por situaciones difíciles, vamos a tener paz, como dice también otra alabanza, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Así que mis amados hermanos, tenemos todo lo necesario en la palabra de nuestro Dios con lo que es respecto o lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya después el versículo 4 dice algo también hermosísimo. Nos dice, por medio de las cuales, ¿verdad? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, o sea, por esas promesas que nos dio Jesucristo, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que es a través del conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo, es a través de que vamos a conocer esas promesas de nuestro Señor Jesucristo cuando leemos la palabra de nuestro Dios, que vamos a fortalecer nuestra fe. Gloria a Dios por ello. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios allá en la carta a Tito.
Vayamos rápidamente a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a Tito, le dice lo siguiente. Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, aquí encontramos las tres cosas que comentábamos en un momento. La palabra de nuestro Dios encontramos lo que es la redención, la justificación, que es lo mismo. Cuando somos redimidos por nuestros pecados, hemos sido justificados delante de nuestro Dios. Pero después encontramos también la santificación. Si uno vuelve a leer el versículo 11, estamos en Tito, capítulo 2, versículo 11, nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a este joven evangelista Tito, le dice que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. La salvación es para todo ser humano, para hombre, mujer, anciano, para joven, para cualquiera que pueda entender, ¿verdad?, que necesita a Jesucristo. La salvación es para todos los que creen en Cristo Jesús. Aquí encontramos, repetimos, salvación, justificación, redención, ¿verdad? Son términos sinónimos. Pero en el versículo 12 encontramos ahora lo que es la santificación. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, después de que hemos sido salvos por el lavamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos creído en el Evangelio, cuando nos hemos bautizado para perdón de pecados, hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Pero después de esto viene la santificación. Y dice la palabra de nuestro Dios que debemos de limpiarnos, debemos de renunciar a la impiedad, o sea, ser piadosos, ya no ser malvados, ya no hacer el mal, sino hacer obras buenas. Dice, debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, todo lo concerniente a la mundanalidad, al mundo, a lo negativo, al pecado, a lo malo, ya no debemos de vivir en él. No que no vamos a pecar, porque es imposible no cometer errores, pero hay una gran diferencia en vivir y gozarnos en el pecado y renunciar y tratar de hacer lo mejor que se pueda para la honra y la gloria de nuestro Dios y también para beneficio propio, ¿verdad? Dice que debemos de vivir en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Eso es la santificación. Y luego viene la glorificación. Justificación, santificación y glorificación en estos tres versículos. El versículo 13 habla de la glorificación. Nosotros estamos aguardando, dice el versículo 13, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí es donde nuestros cuerpos van a ser glorificados. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en muchas escrituras en su palabra. Nos dice que cuando nosotros seamos resucitados, si Jesucristo aún no viene y uno muere en este cuerpo, vamos a resucitar, pero con cuerpos transformados. Vamos a hacer esos cuerpos glorificados para estar siempre con el Señor. La palabra de nuestro Dios, el mismo apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente:
Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Qué bonito aquí el apóstol Pablo, cómo nos llama, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y nos hemos bautizado para perdón de pecados, somos hijos de luz, hijos del día. Y primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, ya leíamos que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Yo creo que si esto no te saca una sonrisa de oreja a oreja todos los días en la mañana al despertar, y pues yo no sé qué otra cosa te pueda hacer sentir ese gozo, porque eres, hermano, tú que me escuchas, eres un hijo de Dios. Hermana, eres una hija de Dios. Si tú estás viendo este video y todavía no te has entregado a Jesucristo, ¿qué esperas para que seas una hija o un hijo de Dios? Si ya has escuchado el mensaje de salvación, pues ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Pero sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses 5, vamos en el versículo 5, dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del, dice ahí, y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Así que nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día. Y luego en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante, fíjense cómo habla acerca de la glorificación venidera de nuestros cuerpos. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que ya han muerto en el Señor, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, todos aquellos que no han aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, pues desgraciadamente no tienen esperanza. Es por eso que tratamos, ¿verdad?, de utilizar todos los medios posibles, el Facebook, Instagram, las redes sociales, ir a tocar las puertas, irnos a un supermercado, a entregar invitaciones a que conozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque es un futuro triste para todos aquellos que no acepten a Jesucristo como el Hijo de Dios y que no se bauticen para perdón de pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Es una cosa triste. Por eso dice, no quiero que se entristezcan, no quiero que ignoren acerca de los que duermen en el Señor, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo, hermano, hermana, que hemos aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, que algún día, no importa que uno muera aquí, algún día en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a resucitar como Él lo hizo por su poder. Así lo vamos a hacer. Pero fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Aquí es donde nuestros cuerpos van a ser glorificados para estar, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el versículo 18? Por tanto, aliéntense, en otras palabras, anímense los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso es estudiar, es leer la palabra de nuestro Dios, leer que Cristo viene pronto, ¿verdad? ¿Y qué decimos nosotros? Sí, ven, Señor Jesús. Es como termina diciendo la palabra de nuestro Dios en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes? Si tú vas al Apocalipsis, en el último capítulo, en el último versículo, Apocalipsis 22, voy a leer desde el 12 en adelante. Apocalipsis 22, 12 dice, Jesucristo está hablando aquí, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que, amigo, amiga, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, si tú todavía no te has bautizado para perdón de pecados, ¿qué esperas? Levántate, contacta a algún hermano de la iglesia para que pueda efectuar el bautismo para perdón de pecados. Lava tus ropas, en ese sentido dice la palabra de nuestro Dios aquí, para que puedas tener derecho, dice, al árbol de la vida y para que puedas entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 20 y versículo 21 aquí mismo? Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, aquí está hablando Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y decimos, amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén. Y así es como terminamos esta clase bíblica. Esperando que lo que hayamos estudiado sea de bendición para ti y para todos aquellos, que tú puedas compartirle también este link. Si conoces a alguna persona que crees tú y sabes que necesita esto, bueno, pues no te detengas. Comparte este link o puedes etiquetar a todas las personas para que aquí mismo en un comentario lo puedes hacer para que de esta manera pues muchos puedan ver, escuchar este video que es compartir el evangelio. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Les mandamos saludos, bendiciones en Cristo Jesús. Nuestra hermana Gisela Morales, aquí tenemos a nuestra hermana, nos ve de Fresnillo, Zacatecas. Dice aquí, es la congregación con la fe, Dios los bendiga grandemente. Gracias, mi hermana. A todos aquellos que se conectaron, ya estamos a punto de terminar. Pueden dejar su comentario para mandarles saludos. Lo platicábamos en el video, en el estudio que acabamos de dar, que somos una familia espiritual, en donde todos y cada uno de nosotros, pues qué bonito estas redes sociales en donde podemos conectar, interactuar los unos de los otros o con los otros para poder de esta manera animarnos así mutuamente. Bien, bueno, pues cuídense mucho, mis amados hermanos, esperando que haya sido de bendición este tema, apegado a la palabra de nuestro Dios, siguiendo la sana doctrina que encontramos en su palabra. Dios te bendiga y no se te olvide compartir este enlace. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.